Amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga una vez más, mis amados hermanos y amigos. Una vez más regresamos a este tiempo de meditación de la palabra del Señor, como lo hacemos normalmente de lunes a jueves. Y es una bendición para mí poder estar con ustedes en esta noche una vez más, compartiendo este tiempo de meditación de la palabra del Señor, donde vamos a seguir meditando en una palabra profética. Recuerda que el Señor dice en su palabra, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este es el anhelo de nuestro corazón, pues reunirnos a meditar en el mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, mi amado hermano, esta noche vamos a seguir meditando, como decíamos, en una palabra profética. La palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra profética, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética? ¿Cuál es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro? La palabra de Dios en el libro de Tejilín, o el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros hacemos bien en estar atentos a ellas hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, teniendo entendido que ninguna de la profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que la verdadera palabra profética no es la que alguien viene a decirte a ti que Dios le ha hablado cuando Dios no le ha hablado. ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? A través de su palabra. El Señor dice que vendrán muchos que dirán: soñé y yo no les he hablado. ¿Por qué? Porque ellos hablan palabras de su propio corazón, de lo que ellos creen, piensan o entienden. Entonces ellos vienen diciendo que el Señor les mostró, dice el Señor: yo no los he enviado. ¿Por qué? Porque ellos no han estado en mi secreto. Porque si hubieran estado en mi secreto, darían a conocer mi palabra. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra profética es la palabra de Dios. Cuando tú predicas el mensaje de la palabra del Señor, sea quien seas tú, seas una persona que acaba de nacer en el Señor, o sea una persona que lleva 50 años caminando con Cristo, con Yeshua Mashiach, cuando tú predicas la palabra del Dios vivo, estás profetizando, estás siendo la voz del profeta, porque estás hablando el mensaje de la palabra de Dios. Profeta es aquel que trae el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, seguimos meditando nosotros en esta palabra profética. El Señor bendiga a nuestro hermano Wilfer, que está conectado. Esta palabra profética a la cual nosotros estamos meditando, estamos meditando en el libro del profeta Zacarías, el profeta del tiempo de la restauración, cuando Esdras y Nehemías fueron a restaurar la ciudad de Jerusalén, a restaurar el templo. Allí el Señor utilizó a Zacarías
para llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de vida, pero también un mensaje de juicio. La palabra que habló que el Señor a través de Zacarías fue una palabra de pasada, una palabra presente y una palabra futura, lo que el Señor haría en los postreros tiempos. Por lo tanto, vamos a seguir meditando en aquella palabra allí en el libro del profeta Zacarías, en el en el capítulo 11, amén, en el capítulo 11. Y del versículo 13 en adelante vamos a ponerle a esta meditación un título que se llamaría Una voz de alerta a los pastores. Una voz de alerta a los pastores. Entonces vamos a estar mirando, son aproximadamente 8 puntos que voy a tocar. Si no podemos verlos todos, lo vamos a ver la semana entrante, porque ya mañana no estaremos compartiendo, sino hasta el lunes, si el Señor lo permite. Pero vamos a ver cuántos puntos podemos meditar del capítulo 11 del profeta Zacarías, desde el versículo 3 en adelante. Entonces, lo que llamamos una voz de alerta a los pastores. Primero, número 1, ovejas de la matanza. Mira esto, ovejas de la matanza. Dice el versículo 3 de Zacarías 11 de la siguiente manera: así ha dicho Yahweh mi Elohim, así ha dicho Jehová mi Dios, como dice la Reina Valera: apacienta las ovejas de la matanza, a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Yahweh, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ella. Mira lo que está diciendo el Señor. El Señor le está diciendo allí a Zacarías: apacienta. ¿Qué es apacentar? Alimenta, cuida, pastorea, dirige las ovejas de la matanza. ¿Cuáles son las ovejas de la matanza? ¿Por qué habla de estas ovejas de la matanza? Las ovejas de la matanza son aquellas con las cuales los pastores están negociando. Dice: a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Que el que las vende dice: bendito sea Yahweh. Estas ovejas de la matanza son aquellas ovejas. Hablando de ovejas, no vamos a hablar de ovejitas de bebé, sino ovejas como tú y como yo. Somos el Señor, a nosotros nos llama ovejas, porque nosotros, como las ovejas, necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser alimentados, necesitamos ser apacentados, cuidados. Entonces, hay hoy por hoy muchas personas que están buscando de la presencia de Dios. Tienen comezón de oír, quieren oír la palabra de Dios. La Biblia dice que vendrían personas que, teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias pasiones. Ahora, estas personas tienen comezón de oír. Y como estas personas, estas ovejas, tienen comezón de oír, entonces van a cualquier lado, a cualquier lugar donde se dice que se predica la palabra de Dios, donde se dice que hay milagros y prodigios, y donde llega la gente y están tumbando, y está la gente revolcándose como serpientes, y están haciendo show, y están haciendo circo. Y así como en el tiempo de Simón el Mago, la gente ve estos espectáculos y entonces dicen: aquí está Dios. Hay un poder sobrenatural, porque la gente se sobrecoge. Cuando tú llegas a un lugar donde ves que la gente se está cayendo porque el predicador o el pseudoapóstol o la persona de turno está moviendo la mano y haciendo que la gente se caiga y se revuelque como serpientes, entonces hay poder. Eso es algo que nosotros tenemos que discernir. Ahora, son ovejas de la matanza. ¿Por qué? Porque son personas que, teniendo comezón de oír, que queriendo escuchar de la palabra, llegan a estos lugares donde les endulzan el oído, donde les
hablan lo que ellos quieren escuchar. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces estamos buscando? Estamos buscando prosperidad económica, estamos buscando salir de nuestros problemas, y entonces llegamos a estos lugares donde nos dicen que Dios nos va a bendecir y que Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero para que Dios nos bendiga, entonces aquí viene el negocio. Para que Dios nos bendiga, entonces lo que tú tienes es que sembrar primero. Tienes que sembrar, tienes que dar algo por adelantado. Estas ovejas de la matanza, de la cual no se preocupan ni los que las compran ni los que la venden, están solamente pensando en enriquecerse. Estas ovejas de la matanza van y creen, son crédulos, creen a fe ciega que si ellos siembran, entonces Dios les va a prosperar. Y lo que están haciendo estos pastores es tomando las riquezas o las pobrezas, más que las riquezas, las pobrezas de estas ovejas, y se están enriqueciendo a sí mismos. De tal manera que hoy por hoy la unción de una persona no se mide por el mensaje que predica. El mensaje de la palabra no se mide por si predica la palabra, sino por las riquezas que éste tiene. Entre más rico sea el pastor, entre más rico sea el pseudoapóstol, entre más grande sea la iglesia, mayor unción. ¿Qué estamos buscando? Buscando solamente los lugares donde a nosotros nos están engañando, te engañan, te enganchan, y ahora que te han enganchado te sacan tu pobreza para ellos enriquecerse. Mira, el Señor nos está hablando: cuidado, ovejas de la matanza. Espero que tú no seas una de ellas, pero el Señor les dice a esos pastores que de la siguiente manera. Libro de Apocalipsis o Isgalus dice, capítulo 3 versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira lo que está diciendo el Señor. Es una voz de alerta a los pastores. El Señor le está diciendo a los pastores que están, aquellos pseudopastores. Es pseudopastores, le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, no necesito nada, lo tengo todo. Pero el Señor le está diciendo: pero tú eres un miserable, ciego y desnudo. ¿Qué es lo que está pasando? Las ovejas de la matanza están siendo llevadas al matadero. Son ovejas de la matanza. Van directas al matadero, caminos que a ella le parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Le están llevando y van hacia la muerte espiritual, alejándose de Dios. ¿Por qué razón? Porque han puesto su mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, lo hablábamos ayer, o el ser humano que confía en el ser humano. Han puesto su mirada en el hombre, han puesto su mirada en las riquezas. El Señor dice: has de poner tu mirada en las riquezas, siguiendo ellas ninguna, pues se harán alas de águila y volarán. Quiere decir con esto que estas ovejas de la matanza, que tienen una necesidad económica, escucha esto, tienen necesidad económica o tienen ciertas necesidades, llegan a este lugar donde hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, y ellas como tienen comezón de oír, entonces escuchan lo que quieren escuchar, y entonces le dan toda su pobreza a este hombre, y este hombre la lleva derecho al matadero. De tal manera que a esta oveja, al no recibir lo que ha prometido, no va a culpar al hombre, de que el hombre le robó, de que el hombre le estafó, sino va a culpar a Dios de que Dios no le cumplió. Entonces, de esa manera, al yo culpar a Dios, estoy haciendo a Dios como si Él fuera quien me estafó.
Siendo que el hombre, yo no puse mi mirada en Dios, puse mi mirada en el hombre. Soy oveja de la matanza y al blasfemar contra el nombre del Señor estoy yendo por un camino de muerte. Ahora bien, el Señor le dice a estos hombres, a estos falsos pastores, tú dices yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. El Señor le está diciendo, pero tú no sabes que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. El Señor está llamando la atención a estos pastores. Entonces, número 1, estamos viendo las ovejas de la matanza. Las ovejas de la matanza son aquellas que teniendo comezón de oír, se han ido detrás de los hombres, de aquellos falsos pastores, falsos predicadores que les han dicho que ellos tienen la solución a todos sus problemas. Número 2, la ira de Dios se derramará. Escucha esto, la ira de Dios se derramará sobre los moradores de la tierra. Sigue diciendo el libro del profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 6, de la siguiente manera. Por tanto, versículo 6, sí, amén. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor está hablando, primeramente dando una voz de alerta, y está diciendo, mire, va a llegar el momento en que ya no tendré más piedad, dejaré de tener misericordia sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios ha estado esperando pacientemente, llamando al hombre al arrepentimiento. Le está diciendo al ser humano, arrepentíos y creed en el evangelio, hagan teshuvá, regrésense a mí, vuelvan su mirada hacia mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Pero llegará un momento en que la gracia, la misericordia de Dios llegará a su fin, y el Señor dice, no voy a tener más compasión, no voy a tener más piedad sobre los moradores de la tierra. Dios ya está estableciendo su juicio. Vendrá el momento donde la ira de Yahweh, la ira del gran yo soy, se derramará sobre los moradores de la tierra. El Señor va a venir, el Señor trae juicio, pero también vendrá la ira del gran yo soy, la ira del Dios Todopoderoso, que habrá esperado hasta el último momento. Recuerda que el Señor Jesús y Adonai Yahshua HaMashiach, en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 13, si no estoy mal, 12 o 13, entre el 12 y 14, dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Llegará un momento en que el Señor se llevará a su iglesia, lo vamos a ver más adelante, pero en el momento en que el Señor tome su iglesia, derramará las copas de la ira sobre todo morador de la tierra. Escucha esto, el Señor derramará de su ira sobre los moradores de la tierra. Sigue diciendo la palabra de Dios. Volvemos al libro de Apocalipsis o Isgalus, capítulo 16, versículo 1, que dice de la siguiente manera: oí una gran voz que decía desde el templo, desde la presencia de Adonai, dice a los 7 ángeles, id
y derramad sobre las tierras las 7 copas de la ira de Dios. Mi amado hermano, mi amada amiga, amigo y amiga que me escucha, permíteme decirte que Dios ha tenido misericordia, Dios ha esperado, Dios ha llamado al hombre al arrepentimiento, le está dando tiempo para que se arrepienta, pero el hombre cada día, cada momento ha endurecido más su corazón a la voz de Dios. No quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar la voz de Dios, y entonces endurecen su corazón y llegará un momento, como hemos dicho, que la ira de Dios se derramará. La ira. Ya llegará un momento en que el Señor derramará su juicio, pero después del gran juicio de Dios, del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra, sobre todos los moradores, y que el Señor levante su iglesia, se la lleve a su presencia, entonces derramará de las copas de su ira sobre todo morador de la tierra. Mira lo que sigue diciendo. Entonces estamos hablando de las ovejas de la matanza, estamos hablando de la ira de Dios que será derramada sobre todos los moradores de la tierra. Y número 3, aquí habla apacentando con gracia y ataduras. Mira esto, el Señor habla de lo que va a venir, del último tiempo, de lo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos, pero ahora el Señor se regresa de mostrarnos el final para mostrarnos lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Dice versículo 7 del capítulo 11 del libro de Zacarías de la siguiente manera: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Estamos hablando de los pobres, de estos falsos pastores, estos falsos predicadores, estos pseudoapóstoles, falsos apóstoles de Jesucristo, vienen y engañan y le roban a las ovejas de la matanza su pobreza, les quitan su pobreza, no para enriquecerlos, sino para hacerlos más pobres y para enriquecerse ellos. Ahora aquí dice Zacarías dice: apacenté pues, porque el Señor le dijo que apacentara a las ovejas de la matanza, las ovejas de la matanza, estos a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Mira lo que está diciendo el profeta Zacarías. Dice: tomé 2 callados. ¿Qué es el cayado? El cayado es una vara que tiene una curvatura al final de ella, y el cayado se usa para atraer las ovejas cuando las ovejas están en peligro de muerte. El salmista, ahí en el libro de Tejilín, en Tejilá 23, el libro de los Salmos, Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, o Yahweh es mi pastor. Y luego dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son una sola pieza. La vara se utiliza en la parte de abajo del cayado, que termina en punta, y se utiliza para disciplinar la oveja. Pero el cayado es para atraerla. Y aquí Zacarías dice que tomó 2 callados. Dice: tomó 2 callados, y al uno le puso gracia y a otro atadura. Gracia. ¿Por qué gracia? ¿Por qué le pone a uno de los callados gracia? La palabra gracia en hebreo significa misericordia inmerecida. Entonces lo que él está diciendo es: tomé un callado que le puse por nombre misericordia inmerecida. Y al tomar este callado de misericordia inmerecida, lo utilicé ¿para qué? Para apacentar a los pobres de la tierra, a las ovejas de la matanza. El Señor está mandando pastores para que
abran los ojos a las ovejas de la matanza, para que vayan a los lugares donde se está predicando este falso evangelio, aquellas personas que están recibiendo este falso evangelio de la prosperidad, este falso evangelio de la borrachera espiritual, este falso evangelio de la risa santa, este falso evangelio del show y del circo, y para que tú tomes ese callado, para que tomemos ese callado de misericordia inmerecida, tomemos las ovejas por el cuello y las atraigamos al Señor. Eso fue lo que hizo Zacarías. Zacarías tomó uno de los callados llamado gracia, llamado misericordia inmerecida, y empezó a pastorear las ovejas de la matanza. Nosotros estamos llamados a pastorear las ovejas de la matanza, las ovejas que nadie quiere, las ovejas que esta gente está desollando vivas. Llevarles el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor más adelante, allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, por misericordia inmerecida, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira lo que está diciendo el Señor, por gracia. Nos merecemos nosotros la salvación que viene de parte de nuestro Dios. Merecíamos nosotros que el Señor, que Adonai Elohim, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, se despojara de lo que más amaba, se despojara de lo que era su vida para entregarlo en sacrificio vivo por ti y por mí, para que fuéramos salvos. ¿Nos merecíamos nosotros que el Señor hiciera esto por nosotros? No. No nos merecíamos. Nosotros no merecíamos ser salvos. Porque el Señor dice que cada cual se apartó por su camino. Que hicimos lo que quisimos hacer. Pero el Señor dice que cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en Yahshua el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yahshua Mashiach, el pecado tuyo y mi pecado, nuestros pecados. Por eso el Señor dice, por gracia, por una misericordia inmerecida, que el Señor, aunque no la mereciéramos, le plació en su gracia, le plació en su misericordia, dárnosla a nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. No es por cuanto nosotros estamos dando en la iglesia para enriquecer al pastor. Si es la iglesia, si es una iglesia, porque la iglesia, en la iglesia, si la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo, la Keila de Adonai Yahshua Mashiach, lo más seguro es que el pastor no está buscando enriquecerse. Pero no es cuánto damos por la obra del Señor. No es cuánto nosotros nos dolemos por las miserias ajenas y cuánto ayudamos. No, por eso no te salva. No te salva las muchas buenas obras que tú hagas. Es por gracia, por amor y misericordia inmerecida que nosotros hemos sido comprados, rescatados, sacados de la esclavitud, del pecado y de la muerte para tener vida eterna. Es por eso. Ahora bien, somos salvos por gracia para toda buena obra. Las buenas obras son el resultado de nuestra fe. Pero nuestras buenas obras, mi amado hermano, nunca nos acercarán a Dios. La palabra del Señor dice que el que da al pobre, a Yahweh presta, y el bien que hiciere, Yahweh se lo volverá a pagar. Lo que tú hagas hoy aquí por la persona que está necesitada, por el pobre de la tierra,
Dios te lo pagará, porque cuando tú le das al pobre, al Señor le estás dando y el Señor te devolverá. No el que da al rico, no el que le da al que más tiene, no el que le da al que te dice que siembre para que coseches. No, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Que cuando tú des al pobre, lo des sin esperar nada a cambio. Pero ten la seguridad que Dios no se quedará con nada. Pero si tú lo que quieres es tener vida eterna, es vivir eternamente con Dios, es estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre, lo único que necesitas es tener al Señor Jesús en tu corazón. Tener a Adonai Yeshua Mashiach en tu vida. Si tú lo recibes en tu corazón, si no lo has hecho aún, pero lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ten la certeza que el Señor ya tiene un lugar para ti en el reino de los cielos. Lo único que necesitamos es abrirle nuestro corazón, entregarle nuestra vida y dejar que Él haga de nosotros nuevas criaturas. La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, en Yahshua HaMashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quieres tú entregarle tu vida al Señor? Quizás no lo has hecho todavía. Quizás de los que me están viendo, ya muchos le han entregado su vida al Señor, pero alguno quizás no lo haya hecho. Te quiero decir en este momento que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Es el momento en que el Señor te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Solo entrégale tu vida. No esperes hasta que estés preparado. Tú no necesitas estar preparado. Lo único que necesitas es entregarle tu vida y el resto lo hará el Señor. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Solamente tienes que hacer una oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón, está en tu vida. Ahora solamente 3 cosas me quedan para recomendarte. Número 1, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus necesidades, tus alegrías, tus tristezas. Y ten la seguridad que en este momento el Señor estará al lado tuyo, escuchando tu voz, escuchando tu súplica, escuchando tu oración y dándote respuesta a ella. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, yo te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y compres una Biblia, o a la sociedad bíblica de tu ciudad. Empieza a leerla. Empieza en el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, en el libro o el Evangelio de Juan. Empieza a leer allí y pídele al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo,
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca en tu ciudad donde puedas ir, donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, házmelo saber, que yo con mucho gusto buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde te puedas congregar. Ya no será hasta mañana. Ahora vamos a tener un tiempo en el que no vamos a estar compartiendo. Estaremos fuera de la ciudad de Toronto. Pero si el Señor lo permite, el día lunes estaremos de regreso. O si podemos compartir alguna palabra antes, lo haremos. Pero el día lunes, si el Señor lo permite, estaremos de regreso y continuaremos compartiendo este mensaje de una palabra profética. Si tienes alguna inquietud, si quieres compartirnos alguna impresión de lo que tú tienes acerca de esta palabra, bien lo puedes hacer por un mensaje, por un comentario o un mensaje de texto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Y será hasta el día lunes, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga y hasta la próxima, si el Señor así lo permite.